Episodio Las mujeres. Superar las asimetrías y erradicar la violencia. Para superar las asimetrías de género y erradicar la violencia contra las mujeres, es necesario abordar las causas estructurales y los factores de riesgo. Esto implica crear políticas y programas que promuevan la igualdad y la protección. La violencia tiene sus raíces en la discriminación basada en el género, en normas sociales que aceptan la violencia y los estereotipos. En este episodio hablaremos sobre las mujeres, superar las asimetrías y erradicar la violencia. Qué gusto estar aquí de nueva cuenta conversando con ustedes en nuestro podcast de Mujeres Plenas y continuar aquí con la conversación que tenemos en esta temporada especial con Ludivina Lozano, haciendo el recorrido por las políticas públicas en materia de género desde la tercera ola hasta la cuarta ola del feminismo. Gracias por estar con nosotros de nueva cuenta, Luis. Vamos a platicar el día de hoy sobre cómo las mujeres, cómo debemos trabajar para que las mujeres superen las asimetrías como un mecanismo indispensable para erradicar la violencia. Muchísimas gracias por invitarme, un honor, un gusto estar aquí. Y es una pregunta bastante difícil que también tiene que ver con el empoderamiento, con el atreverte a no permitir ese tipo de cosas, a exigir lo que ya está en la ley. Y también se requiere de voluntad política, pero sobre todo de la organización de los grupos de mujeres para no salirnos del camino, revisar lo que está y apoyar para poder ir disminuyendo esa brecha que hay entre hombres y mujeres, entre la igualdad de oportunidades hacia las mujeres en lo laboral, en lo económico y en todo. Y así lo empezó todo, ¿no? En erradicar todas las formas de discriminación hacia las mujeres, ¿no? Y a partir de ahí, con todos estos trabajos que se hicieron mundiales, regionales, nacionales, locales, en el tema de eliminar la discriminación, de trabajar por la igualdad, se pudo diagnosticar todas las profundas asimetrías que existían de las mujeres respecto de los varones y que eran las que precisamente estaban estructurando la violencia, ¿no? Y que son indispensables desmantelar para poder construir dinámicas de paz, dinámicas de una mejor funcionalidad social, familiar, personal, pero también, sobre todo, desde este lenguaje que hoy existe, construir ciudades del cuidado en donde haya posibilidades de que las personas estemos al centro y podamos cuidar de nosotras mismas y del resto de las personas. Cuéntanos, Ludi, ¿cómo recuerdas tú en tu vida, cómo ubicas tú la primera vez que se empezaron a mapear esas asimetrías? ¿Qué se ha avanzado respecto de ello? ¿En qué momento nos encontramos ahora? Yo creo que fue por lo económico, 1975. El Foro Internacional Mundial que hubo en México en la época de Luis Echeverría Álvarez, justamente para poder meter los ingresos de las mujeres dentro del presupuesto familiar. Todo empezó por ahí, a lo mejor empezó por los impuestos, como tú le quieras llamar, o sea, el Avon llama y las demostraciones de Tupperware que no pagaban impuestos y que además el ingreso de los hogares era muy pobre y urgía que México estuviera a otro nivel, porque si hay otro ingreso y no es nada más para sus chicles, sino que esa señora está comprando pues gran parte, no son chucherías, son la sobrecama que hace falta, las cortinitas que hace falta, la ropita de los niños de invierno o nueva o todo. Entonces ahí está. Entonces, ¿cómo es el ingreso de esa mujer? ¿En dónde está incluida? ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que hace? ¿Y cómo hacemos que esté todo ese ingreso incluido dentro del presupuesto de la familia? Fue económico. Aquí el problema es que la asimetría todavía creció más. O sea, no porque ya se identificó que esa mujer de veras gana dinero, o sea, mete dinero a su familia, ya por eso iba a disminuirse la brecha. Ha sido un largo camino porque yo te estoy hablando de hace muchísimos años. Sí, toda mi vida. Toda tu vida, prácticamente toda tu vida. Ve desde entonces y entonces empezar a investigar en las empresas cómo estaba esa asimetría. O sea, en el hogar ya lo sabíamos, completamente de una forma increíble. Entonces ahora viene en lo laboral.
¿qué está pasando con esas mujeres que ya están incluidas en la fuerza laboral? ¿Por qué el salario a igual trabajo es menor, hasta a veces del 50% menos que lo que se les está remunerando a los hombres? ¿Qué es lo que está pasando? Y también volvemos a la violencia. ¿Por qué no dejan avanzar a esas mujeres? Hay la violencia sexual, el abuso sexual, tanto dentro de los trabajos como el abuso laboral, porque si no quiere, pues te voy a convertir en una tonta. Te voy a dar cosas que tú no puedas hacer para yo, jefe, poderte demostrar que no eres apta para este trabajo, que mejor venga un hombre, ¿verdad? Porque ¿qué podemos hacer contigo? No eres apta. Entonces también venía todo ese tipo de violencia que es parte de la asimetría en todos los lugares donde llegaras. En las escuelas, ¿de qué servía que trataras la educación de los niños y las niñas por igual y que a la universidad ingresaran casi igual cantidad de mujeres que de hombres, y una vez que terminaban la carrera las mujeres ya no trabajaban? Que hoy somos más mujeres que hombres en todas las universidades, con mejores calificaciones, estadísticamente estudiado desde hace años, y bueno, pues al final de cuentas no existen las oportunidades suficientes para ellas. Exactamente. Entonces, dentro de todo ese camino, pues se iniciaron con visibilizar primero el trabajo de las mujeres. Ok, ya está visible. Ya sabemos que la mujer también trabaja. Y luego vienen instituciones como el Infonavit. El crédito es para los dos y el ingreso es conyugal. Entonces ahí ya están aportando una como igualdad para las mujeres y para los hombres, que no había antes, porque todas las facturas y todo estaba a nombre de los hombres. Y ellas no podían tener propiedades, ¿verdad? Eran ellos los que autorizaban. Ni la tarjeta de crédito, todo era del hombre para todo, ¿verdad? Entonces era una Oye, forma si increíble. ella era la señora de ese hombre. Así es, ahora, ay, fíjate, me recordaste otra vez mi infancia de mi mamá, que llegó y me aventó la tarjeta de Sears porque venía a nombre mío, porque pues traía mi apellido, porque era el apellido de mi papá, y ella ese no era su apellido. Ella necesitaba que estuviera el de ella, el que le habían dado a ella. Entonces, pero era muy difícil porque era hasta mal visto si no ponían hasta en el mismo banco, en el pasaporte. Así era el pasaporte y así era todo. Entonces yo creo que el ingreso de la mujer a la fuerza laboral, las instituciones de gobierno fueron las primeras, porque pues en el IMSS eran un número. O sea, y con los 2 apellidos que tenía, como venía en su acta de nacimiento. Entonces fueron las primeras que empezaron a colaborar con la existencia de la mujer, tal cual como en sus apellidos, como todo, y no ser porque tenía a fuerza que estar ahí. Yo creo que las empresas tardaron un poquito más. Ahí todavía se usaba ya el apellido del esposo y aunque estuviera inscrito con su nombre correcto, le nombraban como se apellidaba el esposo. Oye, y en un principio no podían estar trabajando casadas. No, la ley no. Tenían sus apellidos porque eran solteras, ¿no? Sí, cuando yo me casé, pues me desocuparon de mi trabajo, me dieron un finiquito, me dijeron incluso que yo ya no tenía derechos, tuve que ir a México, al Tokio, estaba en las oficinas grandes del IMSS ahí, a que me regresaran mi dinero de marchas nupciales o algo así porque me había casado, y que ya con eso ya es como si yo no hubiera trabajado. Y además me la creí. Sí, pues me la creí porque era además, lo normal. Era lo normal, ¿verdad? Que ya no existía, ya era todo, porque no podían estar casadas. Pero antes de eso, para poder entrar al trabajo tenía que firmarte tu papá. Y si estabas casada, pues, pero la mayoría de las empresas grandes donde yo trabajé en el grupo industrial, pues no aceptaban casadas. O sea, ahí era imposible trabajar casadas. Entonces, si acaso en un taller mecánico, así en un lugar así más informal, que en una empresa grande para que pudieran aceptar señoras casadas, y generalmente era porque estaban separadas o eran viudas, o sea, no se acostumbraba mucho. Las maestras, volvemos a lo mismo, el gobierno sí era más sensible para eso porque las maestras ganaban igual que los maestros. Los médicos ganaban igual las mujeres que los hombres, el mismo salario a mujeres y hombres, porque eran un número. Eso no evitaba el acoso laboral y el acoso sexual, O sea, eso seguía siendo igual. Para que una mujer llegara a ser directora de una clínica, de un hospital, ya no está con nosotros Cuquita, pero ella te lo explicaba muy bien. Claro. El largo camino que era para una mujer, que además tenía que demostrar trabajando el doble.
para poder que vieran que era muy bueno su trabajo y muy todo. Trabajaban menos los hombres y lograban mejores cosas en cuanto a lo laboral, en cuanto a prestigio. Recuerdo la anécdota que nos narraba el otro día en un conversatorio que tuvimos con la Asociación de Mujeres Jubiladas, Carlota Vargas, cuando comentaba que a ella la invitan a trabajar al gobierno del estado, a ser oficial mayor del gobierno del estado en los años 80. Y entonces ella le dice al gobernador, no puedo aceptar la invitación. Y dice, ¿cómo que no puedes aceptar la invitación? Dijo, es que la ley no me lo permite. El estado no permite que haya una mujer casada trabajando. Entonces él tuvo que modificar esa disposición que tenía el gobierno del estado para poder permitirle a ella que fuera su oficial mayor. Y entonces, gracias a esa ocasión, pues se eliminó en Nuevo León que el gobierno del estado impidiese el empleo a las mujeres casadas. Imagínate. Y eso es más reciente todavía. Sí, en los años 80. Los años 80. Bueno, está muy cercano al 75 que empieza todo ese gran movimiento de la fuerza laboral de las mujeres, ¿eh? Está muy, muy cercano. Pero yo creo que eso tardó mucho para permear en la sociedad, sobre todo en las empresas. E incluso ahora, hay muchísimas empresas que prefieren contratar a un hombre porque la mujer se va a embarazar, por ejemplo. Sí. Entonces va a pedir permisos y va a pedir permisos para ir a la escuela del niño si le hablan o todo, como si el papá no pudiera ir o no fuera responsable también de lo que le pasan a sus hijos. Pero confían más en muchos trabajos para el hombre. En otros, hay también una idea romántica, es que mejor mujeres porque son honradas. Como si no hubiera, o sea, eso, son honradas, son sensibles, tratan mejor a la gente, son más responsables. Pues sí, porque trabajan el doble, las hago trabajar el doble, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Y a lo mejor no es que se lo obligue la empresa, es que la mujer se siente presionada de que le dieron esa oportunidad laboral. Sí, cuesta bastante trabajar. Sí. Y va a costar bastante conseguir otro empleo, que más me vale conservarlo. Más me vale conservarlo y que vean que soy la mejor, que soy jefa de todos estos hombres porque pues me lo gané, me lo merezco y voy a trabajar más que ellos. Bueno, entonces, sí estamos, ha sido un camino en donde de las leyes ya se quitaron muchas cosas que eran trabas para las mujeres, pero volvemos a lo mismo, todavía hace falta sensibilizar más a los jefes y a los hombres de la capacidad de las mujeres para muchas cosas, no nada más para ser sensibles y ser honradas y ser responsables. Y bueno, ha sido también pues un elemento, un instrumento importante de control, ¿no? Porque en realidad la correlación tan grande que hay entre las asimetrías y la violencia es precisamente de la necesidad o de la intención de que la mujer esté controlada, que la mujer esté sometida para poder ejercer pues esta plenitud masculina, ¿no? Que se traduce en actos de violencia, ¿no? Aún y cuando hemos avanzado con muchísimas limitantes desde el punto de vista legal igualitarias, porque pues es claro que hoy la perspectiva de género en el tema de la construcción de la ley o de la aplicación de la ley, hay manuales para juzgar con perspectiva de género, hace que el derecho o el texto haya evolucionado mucho. Quedan reminiscencias de textos legales inadecuados, no sé, lo que tú quieras, el estupro, cosas de este tipo, ¿no? Pero ya son menos las reminiscencias que quedan desde el punto de vista del derecho, del texto legal, porque son años de ir avanzando en la actualización legal, ¿no? A la verdadera esencia de los derechos humanos, que es la igualdad entre mujeres y hombres. De hecho, hay una serie importante de interpretaciones dentro de la ley para explicar que esta igualdad, pues es general, ¿verdad? Es para todo, ¿no? Pero aún y dentro de la existencia de todas estas normas que son adjetivas, pues la igualdad no es sustantiva. Y México ha sido reconocido a nivel internacional
por su paridad legislativa, porque ha sido uno de los países, creo que hoy estamos en el segundo lugar mundial, que ha venido evolucionando en sus normas electorales para efecto de establecer reglas, unos pasitos para adelante, otros para atrás, como estos que tenemos aquí en Nuevo León, en temas de paridad, pero ha permitido que las mujeres lleguen a los cargos legislativos y puedan incidir de alguna cierta manera en la modificación de estas normas. También se ha avanzado en los temas paritarios ejecutivos. Hoy, por ejemplo, lamentablemente en Nuevo León tenemos muchas menos alcaldesas que antes, o no las tenemos en el área metropolitana, porque son unos pasitos para adelante y otros para atrás, pero ha habido avances desde la determinación adjetiva de la norma, de la ley. Pero la cultura viene bastante más retrasada en permitir esta igualdad sustantiva, que es lo que prácticamente cierra las brechas de las asimetrías. ¿A ti qué asimetrías te parece que el día de hoy son más importantes de ir cerrando para que nosotros podamos ir impulsando la igualdad sustantiva en muchos más espacios? La laboral es muy importante. Para mí la laboral es muy importante, que tiene también mucho que ver con que si hubiera una igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, pienso que desde la infancia pudiéramos erradicar mucho de las problemáticas, que tanto el niño como la niña dijeran, bueno, nací, voy a la escuela, me gradúo y trabajo, y estoy en igualdad de circunstancias. Pero desde que empiezan a escuchar, ¿verdad?, que la niña va a tener más problemas, que la niña va a tener que hacer eso, que la educan de una forma diferente para que se haga cargo de una casa y cosas por el estilo, ahí empieza ya la asimetría a la hora de que llegan a la fuerza laboral, ¿verdad? O a ti te queda, busca tú un trabajo en casa o de medio tiempo. Como hace 12 años me acuerdo que traía la Secretaría del Trabajo, traía una propuesta de eso igual, de empleos de medio tiempo para las mujeres, para que pudieran dedicarse al cuidado de sus niños y de sus niñas. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, claro, hay un gran avance y de repente viene llega alguien con una medida así de retroceso. Dices, bueno, entonces, ¿cuándo esa mujer que trabaja en su casa va a llegar a ser directora de una empresa? O cuando, al contrario, los hombres van a participar de su masculinidad los hombres cuidadora. No van a participar, ni van a poder ir a las juntas de padres de familia ni a la escuela ni nada, porque están considerados con los que se tienen que quedar ahí y que esas son cosas de mujeres. Se ha ido cambiando mucho. Cada vez ves más en las escuelas, en las juntas de padres de la mañana, a hombres, pero también depende del empleo. El albañil no se va a poder salir de su trabajo. Los obreros no les dan permiso, y esto tendría que ser para todas y para todos los hombres, no importa de qué círculo social sea, no tiene que ser el jefe para que se pudiera salir, porque hoy quiero ir a ver a mi niño bailar porque es su fin de cursos, ¿verdad? Y no nada más la mamá. ¿Por qué no más la mamá? Yo también puedo ir. Tendríamos el programa de sistema de cuidados, tendría que contemplar también por igualdad a los hombres y las necesidades de los hombres de en un momento estar con la familia. Ahora, todo esto tiene también, volvemos a lo mismo, mucho que ver con la educación, para no seguir afianzando esas desigualdades y que a nivel afuera pueda alguien decir, no, es que la mujer se está aprovechando de estas acciones afirmativas para faltar, para estar diciendo más días necesito, más esto, más lo otro, o que los hombres, cuando se emite una ley de que se les dan también 12 semanas por haber tenido un bebito, ¿verdad?, por ser papás, tampoco puedan abusar de eso. Que digan, bueno, pues entonces lo que nos conviene es que primero se lo tome ella y luego me lo tomo yo, siempre que pueda estar al pendiente de llamar, porque si no, cuando regrese no voy a tener trabajo ya, ¿verdad? O sea, ya va a haber otro en mi lugar. En un momento dado a la compañía le va a convenir más liquidarme. Poder hacer esa doble función, ok, estoy aquí, pero también puedo apoyar en esto o el otro. Creo que para que le convenga al dueño del dinero. Aquí el problema es el dueño del dinero. Aunque, mira, creo que algunos de los elementos que tendríamos que advertir, yo recuerdo que en el año 2000 entré a trabajar, el único
día de mi vida que he trabajado fuera del servicio público. Fue un año, el año 2000. Trabajé para el Instituto de la Protección Ambiental de CAINTRA. Y entonces había un término que en ese momento era innovador, que era la ecoeficiencia. Y ese término de ecoeficiencia, que pues no es más que la sustentabilidad del día de hoy, lo que venía a plantear es más barato en tu vida que inviertas en no contaminar a todo lo que te va a pasar si sigues contaminando, ¿no? Y a mí me parecía una lógica impecable para que esa ecoeficiencia que una vez fue adquirida en el convencimiento de quien estaba utilizando el dinero pues para inversión de las empresas o que hacían los planes financieros a largo plazo de las empresas, que decían, pues sí, es que el mundo cada vez está impidiendo que la contaminación sea de tal manera, hay tantas multas, hay tantas cosas, y además pues yo tengo una mercadotecnia y tengo una imagen que presentar ante una sociedad que no me acepta si yo sigo contaminando, ¿no? Estoy causándole daño a mis vecinos o estoy causándole daño a mis consumidores o inclusive a mis proveedores o a las personas que están viniendo a adquirir mis productos para reventa. Entonces, pues me sale muchísimo más barato empezar a pensar de una manera eficiente en ser ecológico que no hacerlo, ¿no? Y eso permitió que un día existiera un concepto como el que existe el día de hoy del desarrollo sustentable, que creo que ya no puede desvincularse de ninguna empresa. Entonces yo pienso que el tema del cuidado, del ecosistema de cuidados o de la ciudad del cuidado, tiene que entenderse, funcionar a partir de esto también. O sea, es muchísimo más barato para cualquier empresa tener trabajadores que tengan una vida equilibrada, que tengan la capacidad de ser productivos, productivas, que puedan vivir en una sociedad en donde tengan hijas, hijos, que puedan ser criados, a estar subiendo las bardas o contratando personas para la seguridad de la empresa porque alguien va a tener que estar robando porque no tuvo dinero o porque se distorsionó la célula familiar o la célula comunitaria, y entonces ahora resulta que la violencia funciona aquí y nos cuesta carísimo. Tú recordarás en los años de los 2010 cuando empezó a ser una agenda extra cuidarnos de la inseguridad y además un presupuesto extra, cuidarnos de la inseguridad. Nos cambió la vida a todos porque teníamos que determinar cualquier cantidad de tiempo, de logística de comunicación familiar, de dinero para cuidarnos de la violencia tan grande que se vivió en Nuevo León en aquellas épocas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, estos son ejemplos de todo lo que le ha sucedido al mundo por no habernos decidido a poner al centro a las personas y cuidar de ellas, como lo puede ser establecer estructuras distintas de entender el trabajo, de entender la productividad, de entender la eficiencia económica. Y eso incluye construir de mejor manera la correlación de ambas partes de una familia, de ese hombre y esa mujer, que la inversión en ello es una inversión para el futuro de la vida. Exactamente. Yo creo que volvemos a lo mismo de la cultura. Hay que seguir trabajando mucho en ese cambio que requerimos para poder lograr eso, en lo del cambio laboral. Pero también hay asimetrías en la salud. Sí, ¿cómo no? Y ahí sí creo que la asimetría también tiene que ver con lo de los hombres. Se dedicó mucho a los problemas de las mujeres, de que mueren las mujeres, pues cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de matriz. Entonces vamos a meter todos estos programas del cuidado de la mujer, pero se descuidó de que mueren los hombres y el cuidado de los hombres.
Entonces tenemos el cáncer de próstata, ¿verdad? Que los hombres no se les, a tiempo no se les empezó a decir que tenían que cuidarse, que tenían que ver todo. Entonces ahí hay otra brecha que tendríamos que igualar sin descuidar lo de las mujeres, porque está creciendo los infartos de las mujeres, porque al incluirse en la fuerza laboral y todo el estrés que tenemos, que vivimos ya mujeres y hombres, no importa, entonces crecen los infartos de las mujeres, que antes era como que una enfermedad más de hombres que de mujeres. Claro, también se da muchísimo en los temas de salud mental, en donde se entendía que las mujeres, pues tú recordarás el histerismo, ¿no? Cómo éramos histéricas, ¿no? Entonces, cómo los temas de salud mental estaban pues enfocados a las mujeres y dejando de fuera a los hombres, ¿no? Y al día de hoy, pues las mujeres. Ajá, ya hay más un esquema de igualdad. Otro tema que me parece como que en estos momentos está desarrollándose es la parte en la cual pues se entendía la existencia de la menopausia, pero era invisible la andropausia. O sea, al hombre no le pasa nada en la andropausia, ¿no? Entonces ellos no pierden sus hormonas, siempre están bien pilas, siempre mantienen su líbido, todo tienen perfecto en la andropausia porque la andropausia no existe. Y no es cierto, ¿no? Entonces, un montón de problemas, de desequilibrios que se llegan a entender a través de la salud mental deriva de una cosa pues tan física como el cambio hormonal, ¿no? En esa etapa. Pero también creo que una asimetría que prevalece es como todos los estudios médicos están hechos para el organismo del hombre y las medicinas están probadas bajo el esquema del organismo del hombre. Entonces, muchísimas medicinas le causan más daño colateral a la mujer o no le resuelven su problema porque no están fabricadas bajo el parámetro del entendimiento de ese cuerpo que pues en ocasiones suele ser muy diverso, ¿no? Sí, no, y si nos vamos un poquito más a fondo, pues no está estudiado nada lo de los transexuales, que están llenos de hormonas. En un momento dado se enferman y llegan a un hospital y no está investigado qué daño hace esto, si le quito esto, qué le quito esto, no saben qué hacer los médicos. Yo creo que todavía ahí hay una brecha, pero muchísimo grande en salud. Y un elemento importante que permitiría advertir que algo estamos haciendo muy mal en esa materia es cómo se ha mantenido su índice de vida, ¿sí? Alrededor de los 45 años, que es infinitamente corta esta vida, ¿no? Eso quiere decir que lo que hemos estado haciendo con esos organismos no es saludable, ¿no? No es saludable, o sea, me van a decir que todos mueren por un acto violento, pues claro que no. Mueren también de problemas de salud. De la ausencia de posibilidades de acceder al esquema de salud desde el punto de vista de la identidad, desde el punto de vista del reconocimiento de su característica de transexualidad, porque también hay muchos rezagos culturales en el tema médico, en donde si yo te veo con un organismo de hombre, te trato como hombre, y tú eres una mujer transexual o viceversa. Y por otro lado, también en que no se considera o se ha tardado mucho en considerar que la transición desde el punto de vista del organismo, de la salud, no es un tema de importancia médica o dentro del cuadro básico de salud o dentro del sistema de salud. Igual, o sea, todos esos medicamentos que tanto están causando daño a la salud mental de todas esas personas, ¿verdad? Y otro tipo de enfermedades que no han podido controlar. Entonces, todo eso creo que se requiere un gran presupuesto para poder investigar todo eso, porque aquí estamos todas las personas, entonces tenemos que incluirnos todos con las diferentes problemáticas, que ya sabemos que son diferentes completamente. Hay muchas cosas en las que coincidimos, pero de qué nos enfermamos es diferente, vaya, hasta el COVID afectaba diferente a mujeres y a hombres. O sea, creo que tenemos que investigar todo eso y presionar dentro de las leyes que estén incluidos todos y todas con este tipo de cuestionamientos. A mí me duele mucho porque, por ejemplo, hasta hace poquititos años era como prioridad uno la vida, las mujeres embarazadas. Y ya como que dejó de ser prioridad uno por un momento dado, y sin embargo estamos viendo que cada vez hay menos nacimientos de niños,
que estamos muy serios. En 5 o 7 años vamos a llegar a algo bastante serio, ¿verdad? Como en Europa, prácticamente, a cómo está sucediendo. Las escuelas, hay escuelas que ya están prácticamente deshabitadas porque no hay niños, se batalla muchísimo. Los grupos son menores ya de niños y se concentraron en ciertos lugares porque tenemos mucha migración, sí hay de muchos niños. Entonces, creo que también eso se tiene que estudiar muchísimo de qué es lo que está pasando con la salud de las mujeres y también de los hombres, porque hay tantos hombres también infértiles. O sea, no es la solución después ya, que vayan a ver a la fertilización in vitro y a todo, es ver qué está pasando. Que además es un tema muy excluyente, ¿verdad? Muy carísimo, es muy lo que caro. quiero decir, muy excluyente, definitivamente, y muy frustrante, y que a veces acaba con la pareja, con la relación de pareja. Entonces, no es la solución es poner desde antes qué es lo que está sucediendo con ese niño y con esa niña y con ese adolescente y qué es lo que se tiene que hacer. Y otra dinámica que también me parece que impacta en esto es la dificultad de tener un equilibrio económico, ¿no? Las personas tienen que trabajar muchísimos más años para tener la posibilidad de tener un espacio propio, ya sea alquilado, ya sea comprado, sí. Pero cada vez ha sido más difícil que te puedas allegar de los recursos para tener una vida autónoma, y una vida familiar autónoma pues es más cara que la de un individuo en soledad, y una pareja es bastante más barata que un par de personas con una hija, con un hijo o con varios, ¿no? Y existen pues todos estos elementos, ¿no? De los perrijos y de las mascotas y todo este punto, porque el costo de la vida, el coste ha sido mucho más importante que seguirnos reproduciendo y seguirnos manteniendo en un esquema en que la vida sea sostenible, ¿no? La verdad es que si volvemos otra vez a los puntos que hemos conversado anteriormente del ecosistema de cuidados, ¿quién va a cuidar a los adultos mayores que ahora tienen una gran longevidad por todos estos parámetros que han existido de los conocimientos tecnológicos, incluyendo toda la investigación, todo el aprendizaje que nos dio la crisis del COVID mundial, ¿no? Que potenció el estudio en materia de salud y que ya existen alternativas para que las personas seamos muy longevas, pero ¿quién va a costear nuestra vida adulta? Y además, ¿quién va a cuidar a estas personas adultas cuando antes teníamos familias de 10, 12 hijos, hijas, y cada vez menos, y cada vez menos, cada vez menos, y ahora... Los hijos llenos de problemas que no les alcanza tampoco. Es correcto. Y crece la violencia hacia el adulto mayor. Y si a eso agregas que no hay albergues ni asilos gratuitos, el problema va a ser más serio dentro de unos 15 o 20 años. Porque como ya no va a haber jubilaciones tampoco, sí. ¿De dónde va a estar el recurso? Con lo que aporta el gobierno no es suficiente para la alimentación de un adulto mayor con todos los medicamentos que requiere, sobre todo si no tiene jubilación, no tiene IMSS, si no tiene nada, si tiene empleo informal. Y hay una infraestructura que no es incluyente, o sea, no existen medios de transporte que estén pensados para esos adultos mayores con dificultades de movilidad que deberán transportarse por sí mismos para llegar a espacios, etcétera. No pueden, no pueden llegar, y es muy serio. Les decía yo, nosotros trabajamos con adultos mayores, lo que vemos es violencia de cualquier edad. Y hablando con una chica de servicio social que está apoyando a la psicóloga en el programa que tenemos de adultos mayores, me dice ella inició la conversación y me dice, es que las personas con las que trabajamos no viven violencia. Porque le pedí que hiciera un diagnóstico de violencia hacia el adulto mayor. Me dice, no viven violencia. Le digo, ¿no viven violencia? O sea, ¿ya preguntaste tú con quién viven? Dice, no, es que más bien es al revés. Los hijos regresaron a vivir con ellas. Ah, ok, ya les invadieron la casa a los hijos. Sí, pero no es violencia, tienen compañía. Perfecto. ¿Y dónde viven y qué comen esos hijos? No, bueno, dice, hay una señora que dice que le pusieron un catre ya en la sala
porque ya se apropiaron de su recámara a los nietos. Le digo, ¿y no es violencia eso? Empiezo a preguntarle, ¿verdad? ¿No es violencia eso? Bueno, pues pero no la están golpeando y no la están maltratando. Entonces, tenemos que capacitar desde los jóvenes que puedan identificar la violencia. El adulto mayor recibe alto grado de violencia. En primer lugar, cuando ya le invaden así su casa, resulta que a pesar ya no tiene nada, porque es testigo mudo de lo que está viviendo esa familia, en donde no pueden abrir la boca porque tú cállate, no son tus hijos, tú ya tuviste hijos y no te metas. Bueno, pero cuídamelos porque voy a salir. Pero cuídamelos porque voy a salir y comen, y el día que les entregan el recurso que aporta el gobierno, el recurso universal, pues se lo quitan también. Está el pobre que lo que requiere para comprar medicamentos y ni siquiera le alcanza, ¿verdad? De alguna forma. Entonces, es un problema muy serio que estamos teniendo con los adultos mayores. No les hablan. Es como tener un mueble en una casa que puede cocinar, que puede cuidar a los niños chicos, pero que si le pasa algo al niño es responsable del niño y de la niña, de lo que hicieron, de lo que no hicieron. Y sin embargo no colaboran con ellos ni las tratan con la dignidad humana que merecen. Entonces, viven un alto grado de violencia en este mundo. Eso estoy hablando los que no tienen muchos recursos, pero los que tienen muchos recursos, que van y los dejan como si fuera una guardería a los lugares esos de juego, ¿verdad? A los casinos, A sí. los casinos, ten 1,000 pesos y quédate toda la tarde en el casino y que te decían. Ahí hay comida. Ahí hay comida y te van a dar té, ¿verdad? Y te van a dar refrescos y ahí están. Y ves a los señores de los que trabajan en los casinos ahí preguntándole, ¿y por qué tienes ese manchita en el ojito? ¿Ya lo vio tu hija? ¿Ya lo vio tu hijo? Una sola vez he entrado a un casino porque no soy de casinos y entré porque se murió una amiga mía a las 3:30 de la mañana o 4 que salió del casino, se estrelló, chocó y se mató. Entonces me impresionó mucho y dije, voy a ir al casino donde se murió porque quiero saber qué es lo que les atrae de los casinos. Y me encuentro con jóvenes madres treintonas con niños chiquitos ahí en el casino. En el casino, a la hora que dejan al niño en la clase de la tarde o algo, se van al casino. Bueno, dije, ok. Y voy y me encuentro adultas mayores, sentadas ahí solas, y el que les está platicando es el que trabaja ahí, el que les llevó el té y les está preguntando. En su casa de día. En su casa de día, que es el casino. Exacto. Les está preguntando cómo están, si ya lo sabe su hijo, que le duele esto, que le duele lo otro. Son los que le sacan plática y todo por 1,000 pesos que van y invierten ahí en el casino, porque para el que tiene dinero prefiere dárselos o 500 pesos o 300 y que se vaya ahí 2, 3 horas y que los deje en paz. O sea, es violencia por donde veas todo. Y una violencia estructural importante porque han quedado invisibilizados. O sea, hubo una época en que las políticas públicas estaban dirigidas al adulto mayor porque pues eran menos adultos mayores y empezaba a ser como de importancia los derechos humanos, ¿no? de las personas, de las personas adultas mayores. Pero luego al paso del tiempo, la crisis en tantos aspectos sociales han superado todos estos elementos y estos servicios pues se han venido eliminando. O disminuyendo. Y no hay el recurso para eso. Y hay instituciones privadas, ¿verdad? O sea, chiquitas que las pone algún médico o algo, pero no están adecuadas. Se va deprimiendo y se mueren rápidamente, ¿verdad? Porque no están adecuadas. Y las pocas que están adecuadas, que son los asilos grandes que quedaron, cuestan pues muchísimo. No puede estar cualquier persona ahí. Ahí sí los obligan a que hagan gimnasia, llegan los chicos de servicio social y platican con ellos, les cortan el pelo, las uñas, al que trae dinero lo sacan al cine o lo llevan a comer a un restaurante, pero son otro tipo de gente que tiene el recurso y además te encuentras, el otro día, con el año pasado, antepasado, visitamos algunos, te encuentras que en esos de que cobran 60 y 70 mil pesos, los menos 40 y 50 1,000 pesos al mes, más o menos, te encuentras con que hay personas que vienen de la Ciudad de México, de Querétaro, de Oaxaca, de todos lados, vienen y los ponen en un lugar a 1,000 kilómetros de distancia de donde viven sus hijos, como para que no estén molestando. Yo no sé de qué se trata, porque ¿por qué no los dejan cerca de ellos? Y nadie los vuelve a ver, nadie los visita, hablan por teléfono nomás a ver cómo están. Y luego ves en otros señoras o señores
sentaditos ya arregladitos ahí en la banquita, con su bolsita esperando a ver si viene de casualidad un hijo y ya estar arreglados para ver si los lleva a dar una vuelta. Y no viene nada. Se pueden pasar semanas, meses, enteros, años y nadie los va a visitar. Entonces es una... Y lo que nos espera, yo te estoy hablando de los últimos 10, 15 años que he visto esto y cómo ha crecido. Lo que espera para dentro de 20, 30 años, cuando sean la mayor cantidad de adultos mayores, ¿qué va a suceder? Lo que nosotros estamos haciendo cuando vemos esa soledad en la que viven, parte de eso que les dije a las psicólogas desde hace ya 3 años, busca que ellos se asuman como familia, que se haga una red entre ellos y que se asuman como familia. Y cuando vienen y me dicen que van a hacer una venta de garage en su casa porque resulta que se van a ir un viaje, ahí a Santiago o a Saltillo, ¿verdad? A los autobuses que tiene el gobierno para transporte de esos, pero que están juntando su dinero para irse porque ya se están deshaciendo de todo, porque ¿para qué lo quieren? ¿Verdad? Entonces, me da mucho gusto, porque por lo menos se están integrando ese grupo de personas, ya se asumieron como que aquí estamos nosotros y somos los que nos vamos a apoyar. Si ya el hijo o la hija no viene, pues ya ni modo, aquí estamos y nos vamos a ayudar. Entonces, creo que no me parece lo óptimo, porque lo óptimo me parece que estén cerca de sus familias, pero por lo menos que no vivan esa soledad tan grande. Claro, y siempre podrán tener esta oportunidad de tener plenitud, de reunirse con las personas de su edad, de ir a todos estos elementos que merecen vivir disfrutando este espacio de tiempo en el que ya no están trabajando. Además es lo que los hace vivir, si no se mueren. Pero es evidente que existen dinámicas en las cuales las familias, o más bien no existen mecanismos suficientes para obligar a las familias a que se hagan cargo de sus dependientes, que son sus adultos mayores, pero por otro lado tampoco existe una estructura gubernamental, institucional, que se haga cargo de estos elementos. Entonces se invisibilizaron y les dejamos sin alternativas. Es que todas esas personas, ahorita estabas diciendo tú de que ahora se viven más años, todas esas personas que tienen 85, 90 años, tienen hijos también que son adultos mayores. Cierto. Los que todavía viven sus hijos son adultos mayores, entonces tendrían que ser los nietos, pero ¿cómo mueves a los nietos si esos nietos tampoco colaboran mucho con los papás? Porque todavía los ven como que fuertes, aunque estén enfermos, aunque todo, ellos están apenas criando a su familia con niñitos chiquitos. O también lo que platicábamos, esos nietos jóvenes no han logrado su autonomía económica para poder vivir por su cuenta y tener un recurso extra para hacerse cargo de sus adultos mayores, ¿no? De los papás y aparte de los abuelos. O sea, está, pero bien complicado el asunto. Hay la colonia donde yo crecí, pues una colonia de adultos mayores, los que quedan vivos, Mitra Centro. Sí. Y de muy adultos mayores. Entonces, ahí hay señoras, una así en la puerta al que pasa. Oye, amigo, ¿a dónde vas? Quédate aquí a platicar conmigo. Están solos. Claro. Entonces, alguien denunció al DIF lo que estaba sucediendo, hablaron con los hijos y les dijeron que pues incluso esa casa no iba a ser de ellos si no colaboraban o aportaban. ¿Qué lograron? Que le pusieran a la señora una reja cerrada completamente la cochera y que llegue algún nieto y por la orillita de la reja, ten abuelita, y le pase comida. Eso fue lo que lograron. Pero nadie tiene el tiempo de irse a platicar con esa señora que sigue sentada en la reja viendo quién platica con ella. Y como ya hay muchas, en todas las colonias, Chapultepec, en todas esas colonias que tienen muchísimos años, hay muchas personas de mucha edad, así, que están completamente solas. Y como no tienen los hijos el recurso, ahora, eso es una. Hay otros que las invaden y se van a vivir ahí hijos y nietos y todo. Mi madre, que vivió 97 años, y vivió 97 años porque ella tenía su sistema de vida cuando enviudó a los 80, que pensamos que se iba a morir porque eran novios desde segundo de primaria, pero no se murió, hasta rejuveneció. Y así con el pendiente, así sin el pendiente. Ella todos los días tenía grupo de amigas, todos los días, uno, de lunes a domingo. Entonces, increíble, ¿verdad? Porque escuchaba muchas cosas, pero cuando me tocaba ir por ella, pues a Liverpool o a uno de los lugares donde se reunía con sus amigas, al Tox, que ya no existe ni nada, de todos esos, entonces me contaba todas las historias.
fíjate lo que le pasó a fulanita, fíjate que le pasó a fulanita. Y estaba tan temerosa que un día una hermana mía que vive en San Antonio compró un departamento aquí. Y la llevé a mi mamá que conociera el departamento de mi hermana y estábamos en el elevador y me dice, ¿segura que no me traes un reclusorio? Porque así les dicen a mis amigas y se las llevan, ella les decía reclusorio porque las recluían y las llevan a un reclusorio. Le decía, claro que no. Pero todos los días me contaba una historia diferente de cómo vivían esa violencia a esas mujeres y cómo lo único que tenían pues era reunirse en las tardes. Reunirse en las tardes, o sea, a algunas yo les daba raita, muchísimas a las que podía y otras hijas seguramente también, porque estaban paraditas hacia afuera esperando que viniera un nieto por ello que nunca iba a venir y que el hijo a lo mejor ya ni manejaba ni nada. Entonces llevarlas y traerlas a sus casas, porque era la única diversión que tenía. Sentarse en la cafetería de Liverpool, en la parte de abajo, mesas y mesas de viejitos, ¿verdad? De adultos mayores, vamos a decirle que ya estoy casi yo así, pero de adultos mayores, pero que se la pasaban muy padre platicando de esas cosas en común para no vivir la soledad y que eso les hizo vivir muchos más años y con calidad. Porque tengo que ir, me tengo que bañar, me tengo que arreglarme, porque me tengo que ir a ver a mis amigas, que de ver estas. Y era bien impresionante cómo en ese tipo de restaurantes conocen muy bien al adulto mayor. Vuelvo a decirte lo mismo, lo tratan mejor que cualquiera. Un día llevamos mi hermana y yo a mi mamá a Tox, que ya no existe, y nos sentamos en la mesa de al lado y escuchamos que llegó la mesera y le dice, señorita, ¿me puede traer la mitad de una orden de huevo, la mitad de una orden de hot cakes y la mitad de un tamal? Entonces, y unos poquitos de chilaquiles. Entonces nos levantamos. Ay, mami, así no se pide. Y nos dice la señorita, no se preocupe, todas piden cosas así. No se preocupe, o sea, ya sabemos cómo hacerle porque todas van a pedir cosas así. Una pizca de cada cosa para probar de todo. Entonces, ¿cómo en esos lugares conocen al adulto mayor y los tratan con una calidad como que increíble, ¿no? ¿Verdad? Que se sientan a gusto en ese lugar. O sea, ¿cuánto pueden comer y cuánto pueden beber? No se acaban una taza de café porque les viene taquicardia, pero ahí están felices toda la mañana platicando y eso es lo que les da la calidad de vida. Y eso tendría que ser en todos los niveles. Por eso con el nivel que nosotros trabajamos, que no tienen ese valor adquisitivo para irse a ese tipo de lugares, tratamos de hacer ese tipo de redes, ¿verdad? Y que lleven algo y que lo compartan y que estén toda la tarde ahí y que jueguen lotería y que ese lugar comunitario, llámese DIF o llámese centro comunitario, lo asuman como su lugar y parte de él, como su centro recreativo en donde puedan estar todo ese tiempo. Sí, que puede existir la motivación permanente y voy a ver a fulana, y el afecto. Sí, ahí el afecto. Fíjate cómo desde el origen de la vida, desde el embarazo, desde el nacimiento, desde la niñez, adolescencia, juventud, adultez, cómo las mujeres adultas mayores terminan por estar también en esta circunstancia de violencia y además que es una violencia que hemos hecho estructural, que hemos hecho institucional, que la hacemos social, que la hacemos familiar, ¿no? Entonces, nos faltan muchos elementos por analizar, por poder diagnosticar, sacar líneas de acción, establecer políticas públicas que sean efectivas, porque creo que nos hemos distraído mucho tiempo haciendo otra clase de cosas que no están resolviendo lo que sí es importante, que es la vida y la felicidad de las personas. La calidad de vida, o sea, la calidad de vida de esas personas, los años que tengamos que vivir, pero que haya cierta calidad de vida, que haya armonía. O sea, igual a lo mejor también tiene que ver con la educación. Si los hijos ya no van a responder, porque lo voy a decir, también son adultos mayores. Entonces, ¿cómo tenemos que sensibilizarnos desde que somos niños a que eso va a suceder y tomar otra actitud frente a la vida? Es correcto. Y por otro lado, cuando hablábamos de elementos de una familia que se desestructuró a partir de la violencia, pues tienes una red de apoyo menos sólida o no tienes una red de apoyo para enfrentar esos años que son largos. No son personas como anteriormente pensabas que un abuelito tenía 60 años y por ahí
ya empezaba a terminar su vida. Son personas que estaba escuchando el otro día un TikTok y una persona hace esta reflexión que no sé qué tanto tenga de verdad, pero si lo fuera, qué impactante es, que decía, tienes más de 50 años, si no te mueres en los siguientes 5 años, tú vas a vivir hasta los 90 años o 100, porque la modificación en el esquema del entendimiento de la salud desde el punto de vista de la tecnología, la ciencia médica, hace que los nuevos hallazgos que ya se están probando y que ya van a salir al mercado resuelvan los problemas típicos de salud de tu edad. Entonces, lo normal es que de eso no te vas a morir. Entonces, vas a ser parte de lo que se ha calculado como esta nueva longevidad que te vaya por encima de la media, que era 76, 78. Ya llevamos en personas que viven en ciudad y que estudiaron una maestría como en 86. Y bueno, pues súbele a 90 o a 100, ¿no? Entonces, ¿cuántas capacidades económicas tiene una persona de 60, 65 años para vivir otros 30 años más? Sí. Lo que le quede de vida, o sea, poder planear eso. Y te lo vuelvo a repetir, si la jubilación está terrible. Porque antes, por lo menos, aunque fuera poquito, pues tenía sus mínimos para comer, la pensión para comer. Y ahora, la pensión universal no te da suficiente de eso, porque estamos hablando que la mayoría de los adultos mayores consumen medicamentos para dolores, para la presión, para la diabetes, para no sé qué, para no sé cuánto. ¿Y cuánto porcentaje tenemos que están cubiertos a través de un sistema de salud? ¿Y cuántos deberán adquirirlo por su cuenta? Lo tienen que adquirir por su cuenta. Además, les cuesta más tomar un taxi porque ya no se suben a camiones para que lo lleve a la clínica y hacer fila todo el día que ir con las farmacias similares, por ejemplo, el doctor Simil, que se las abarató muchísimo como apoyo y comprarlo ahí. Pero de todas maneras, ahí invierten su dinero. O comen o aguantan dolores, ¿verdad? O sea, tienen que escoger entre una y otra cosa porque no hay un sistema. Es que volvemos a lo mismo, somos muchos, porque yo todavía me acuerdo haber sido voluntaria del DIF y haber andado casa por casa visitando a los adultos mayores y llevarles comida, incluso a los que ya no podían asistir a los centros DIF. Yo creo que ahorita ya no se pudiera hacer eso, sería terrible. Mapearlos y cuánto personal necesitas para estar haciendo las visitas, para llevar médicos, para todo lo que se requiere que pueda tener calidad de vida. Incluso pagarle dinero a algún vecino que cuide a esa persona, que también lo vi. Hace años en mi juventud lo vi mucho. Pues indispensable que empecemos a hacerlo y que lo hagamos muy bien estructuradamente, porque posteriormente el grueso de la población va a ser precisamente esa edad. Entonces, si no empezamos a mapear, conocer, identificar, planear financieramente, establecer dinámicas de funcionamiento desde lo social, desde lo gubernamental, en realidad vamos a estar construyendo un caos en este mundo, ¿no? No en vano Estados Unidos tiene todo ese avance, todas estas infraestructuras, estas villas en las que tú puedes ser independiente o no, tener cuidados totales, tener cuidados parciales, etcétera, porque pues a ellos les pasó hace tiempo toda la oportunidad de las personas de pensar en algunos servicios porque iban a ser adultos solos, ¿no? Esa dinámica familiar de Estados Unidos que establecía que ellos iban a ser adultas solos. Entonces, bueno, pues más nos vale ir aprendiendo del resto del mundo pronto. Ahorita que todavía estamos cerca de este bono poblacional que significó 2018, pero también son elementos que debemos pensar en la cultura de las personas, ¿sí? Que las mujeres y los hombres jóvenes aprendan el día de hoy a qué mundo se van a enfrentar ellos, qué personas van a estar habitando ese mundo y van a tener una dependencia de quienes se encuentren en posibilidades de atender sus necesidades y van a ser precisamente ellas y ellos, ¿no? Entonces, los retos de estas nuevas generaciones pues son muy importantes, no han logrado
garantizar su autonomía económica y ya tienen que hacerse cargo de 2 generaciones por encima de ellos que no tienen tampoco posibilidades económicas de salir adelante. Entonces debemos reflexionar en esto como sociedad, como gobiernos, para determinar cómo va a ser ese espacio de cuidado que se tiene que convertir pues el mundo de ahora en adelante. Los modelos, que sigan con los modelos que hay de asilos que Luis Elizondo, por ejemplo, que había, o sea, los de antes, que no permitan otro tipo de lugares donde son aniquilantes para la persona. Ludy, nos hemos agotado el tiempo de este episodio. Ya tendremos más. Pero danos un mensaje para concluir con este episodio del día de hoy. Tenemos que recordar que el cambio comienza en nosotros, y que una vez que cambiemos, hay que contagiar a los demás de ese cambio para poder vivir mejor en sociedad. Muchas gracias. Pues los retos sociales son cada vez más amplios, más retadores, y tendremos que utilizar toda la conmiseración, todo el cariño que pueden tener nuestros corazones, pero también toda la capacidad que pueda tener nuestra imaginación y nuestro conocimiento para enfrentarlos. Muchísimas gracias. Pronto estaremos de nueva cuenta con otro episodio de esta temporada especial dedicada a Ludivina Lozano. Muchísimas gracias por estar aquí escuchando. Gracias por escuchar. Muchas gracias por invitarme. El podcast Mujeres Plenas es un contenido audiovisual que es parte del apoyo recibido por la Alerta de Género, que busca realizar acciones para la disminución y erradicación de la violencia de géneros en todos sus aspectos. Las opiniones y mensajes expresados son responsabilidad de la autora. No están ligados ni representan una inclinación institucional o gubernamental del Gobierno Municipal de Apodaca. El programa fue presentado por la Secretaría de las Mujeres de Apodaca. Es de carácter público, no financiado por ningún partido político. Queda prohibida su distribución con fines políticos, electorales, lucrativos y que no estén relacionados a los previamente establecidos.